Vamos a aprender 5 trampas que destruyen al peón de dama en 5 aperturas diferentes. Empezamos con una de mis favoritas donde a D4 respondemos con C5, ofreciendo de inmediato un peón en sacrificio. Es una trampa sencilla y elegante, pero a la vez es muy natural que las blancas caigan en esta, porque las blancas se van a ver seducidas por tomar este peón, D por C5, y entonces nosotros jugamos E6 abriendo la diagonal para recuperar el peón con el alfil y desarrollar la pieza. Las blancas aquí pueden pensar que pueden quedarse con ese peón y juegan B4, y aunque esto parece bien, esto se puede destruir fácilmente jugando A5, donde si las blancas quieren seguir manteniendo esta construcción de peones, necesitan proteger de alguna manera esto, y podrían jugar o pensar en jugar A3, pero esto no protege nada, que más que proteger es simplemente un error garrafal, donde se juega A por B4, y A por B4 perdería la torre en A1. Entonces A3 no sirve, y otra forma de proteger que se podría pensar sería C3, pero luego de A por B4 y C por B4, por un momento parece que las blancas están bien, pero tenemos el movimiento dama F6, donde de repente las blancas tienen que darse cuenta de que tienen su torre en la esquina perdida y con esto la partida. Ahora veamos una trampa un poco más compleja en el gambito de dama, D4, D5 y C4. A propósito del gambito de dama, tenemos varias lecciones sobre esta magnífica apertura, sobre cómo jugarla y cómo no jugarla, así que revisa los enlaces que aquí damos. En este caso, en esta trampa vamos a jugar la defensa báltica con alfil F5, donde después de caballo C3 y E6 estamos poniendo una trampa para las blancas. Las blancas, si siguen aquí con movimientos normales, nosotros vamos a seguir también desarrollándonos de forma normal, digamos con caballo F6, simplemente poniendo en juego nuestras piezas y todo estará bien. Pero resulta que las blancas pueden pensar en aprovecharse de que hemos desarrollado nuestro alfil a F5 como de una forma temprana, y entonces pueden querer sacarle ventaja a esto intercambiando peones C por D5, E por D5 y siguiendo con dama B3, donde nos están atacando al mismo tiempo al peón D5 y al peón B7, y parece que estamos en problemas porque uno de estos peones se va a perder, y sin embargo tenemos ya cubierto esto. Vamos a jugar caballo C6 contraatacando en el centro, golpeando al peón D4, y las blancas lo más probable es que tengan que seguir con su plan de ataque a nuestros peones, porque si se defienden pasivamente, digamos con E3, resulta que nuestro caballo no solo atacaba al peón de D4, sino que también tenía la posibilidad de saltar a B4 y con esto crear un ataque en C2, que sería un ataque doble demasiado molesto. Entonces E3, defenderse pasivamente con E3 no resuelve las cosas, y lo más probable es que las blancas se lancen en su ataque, dama por B7. Esto se ve muy ventajoso para las blancas porque nos atacan al caballo, nos han quitado ya un peón y la dama se ve muy activa. Y sin embargo nosotros complicamos las cosas aquí cuando tomamos en D4 con el caballo. No solo recuperamos el peón, sino que estamos amenazando ya saltar a C2 con el ataque doble que nombrábamos antes, no allí, sino acá. Y las blancas no pueden detener esto. Van a tener que seguir atacando. Entonces, se van a lanzar con caballo por D5, creando una amenaza simétrica de tomar en C7. Y sin embargo, nosotros ganamos con un movimiento que pasa desapercibido, que es torre B8. Con esto atacamos a la dama, y el problema es que esta dama, si se retira, dejaría colgado al caballo. Adicionalmente, las blancas tendrían que hacer algo por la amenaza que hay en C2, y todo esto es demasiado. Las blancas no pueden manejar todas estas diferentes amenazas a la vez, y aquí ya deberían rendirse. Y sin embargo, pueden probar a quemar su último cartucho con un ataque brutal. Caballo por C7, jaque, atacando nuestro rey. Y sin embargo nosotros salimos valientemente con rey D7, donde la dama y el rey se unen para atacar en conjunto al caballo. Dado que la dama blanca está atacada por la torre, puede querer tratar de aprovecharse de nuestro rey que ha quedado expuesto, dando un jaque, dama D5,
Sin embargo, nosotros tomamos el caballo con el rey. Luego de eso puede seguir alfil F4 jaque, pero nosotros nos movemos a B6 y en este punto ya las blancas no pueden hacer nada contra el rey. Nosotros nos hemos ganado un caballo, estamos atacando a la dama y si las blancas tratan de evitar este intercambio de damas, moviendo la dama a algún lado, por ejemplo a C4, nosotros todavía tenemos caballo C2, donde prácticamente están en jaque mate y tienen que entregar su dama. Tenemos controlada la columna D, entonces para resolver el jaque entregan la dama por C2, alfil por C2 y la posición para las blancas está completamente destruida. Esta trampa es bastante desconocida. Ahora tenemos aquí otra trampa de la que las estadísticas nos dicen que la gente cae todo el tiempo. Entonces después de D4 jugamos E5 y después de D por E5 jugamos alfil C5, donde el movimiento más jugado aquí para las blancas es simplemente desarrollar su caballo a F3, que tiene sentido. Luego de eso jugamos D6, donde simplemente parece que queremos desarrollarnos, abrir la diagonal para el alfil de C8, y después de que las blancas toman en D6, nosotros jugamos caballo E7, que parece una completa idiotez. Y lo que sugiero es que este movimiento de caballo E7 lo hagamos rápidamente, al instante. Si es por internet, la idea es hacer creer a tu oponente que nosotros hicimos este movimiento de caballo E7, que lo hicimos de antemano con la función esta de premove. Así que mientras las blancas pensaban en tomar en D6, nosotros hicimos este movimiento y entonces automáticamente después de E por D6 el movimiento se hizo automáticamente caballo E7 y nuestro oponente va a pensar que simplemente cometimos un error y va a ser difícil que se resista a tomar el caballo. Después de D por E7 piensan que están ganando y entonces tenemos alfil por F2 jaque, esta era la sorpresa, donde obligamos al rey a moverse y con eso a dejar abandonada la dama en D1, sigue dama por D1 y con esto la partida se ha dañado apenas cuando comenzaba. Es un truco sucio, sí, muy sucio, pero tan natural que los jugadores con blancas caen por miles. En esta trampa, después de D4 nosotros jugamos caballo F6 y después de C4 y E6 aquí hay dos movimientos principales para las blancas que son desarrollar su caballo, alguno de sus caballos, caballo C3 o caballo F3. Cuando juegan caballo F3 nosotros podemos entrar en la defensa india jugando B6. Y aquí el movimiento principal para las blancas es G3, donde quieren poner su alfil en la diagonal larga en G2. Y entonces nosotros respondemos con alfil A6, golpeando así al peón C4 que se está quedando sin defensa. Van a tener que defenderlo, digamos con B3, y ese momento lo aprovechamos para jugar alfil B4 dando jaque. Esto todavía es parte de la línea principal de esta apertura. Las blancas en este punto necesitan cubrir su rey con alfil o con caballo, y si escogen al caballo para hacer esto, entonces nosotros metemos aquí un movimiento sutil que es alfil C3, aprovechando el hecho de que temporalmente esta casilla estaba desprotegida, y con esto estamos poniendo la trampa. Bueno, con esto estamos atacando a la torre, y tu oponente puede creer que simplemente es un ataque muy sencillo que se puede evitar moviendo la torre a B1, pero vamos a ver qué sucede luego. Luego de esto nosotros jugamos alfil B7, volviendo con el alfil acá, y de repente la posición para las blancas se complica, porque hay unas amenazas. ¿Cuáles? Un movimiento normal aquí como alfil G2 tiene el problema de que hacemos alfil por D4, y gracias a la clavada que hemos puesto aquí en este caballo de F3, al jugar alfil B7, no pueden tomar el alfil porque perderían el alfil en G2. Entonces, básicamente ahí nos ganamos un peón en el centro del tablero sin mucho esfuerzo. Y si aquí no mueven su alfil todavía a G2, ¿qué otra cosa podrían jugar? Otro movimiento muy común sería jugar alfil B2, entonces para tratar de deshacerse de este molesto alfil. Pero nosotros en lugar de intercambiar aquí, sencillamente vamos a ponerle más presión jugando caballo E4. Y nuevamente, por extraño que parezca, estamos atacando con 3 piezas menores y desarrollando un ataque muy fuerte.
No es cierto que las blancas puedan tomar aquí el alfil en C3, o sea, las blancas no se pueden defender fácilmente y están perdidas. ¿Qué pasa? Si toman en C3, nosotros tendríamos caballo por C3 y con esto atacaríamos las dos piezas pesadas y tomaríamos una de estas, luego saldríamos ganando material. Entonces alfil por C3 no es de verdad una amenaza de las blancas, y si hacen cualquier otro movimiento prácticamente van a caer en la misma trampa que tenemos sobre la diagonal. Por ejemplo, si juegan alfil G2, entonces nosotros, es un movimiento normal de desarrollo, claro, pero nosotros podemos jugar caballo por D2 y estamos no solo tomando el caballo, sino además atacando a la torre en B1, o sea que las blancas tienen que responder, tendrían que tomar con caballo y entonces después de alfil por D2 jaque y dama por D2, al final de la línea nuevamente podemos tomar el alfil en G2 que está desprotegido. Nos ganamos una pieza, conseguimos una posición completamente ganadora a partir de la nada, porque no es fácil para las blancas ver el peligro que venía. Esto de que podamos meternos con el alfil dando jaque y luego a C3 es algo muy sutil que nuestro rival no va a poder ver y que combinado con alfil B7 nos permite ganar en esta variante de apertura que para las blancas normalmente es muy sólida. Ahora tenemos una trampa aquí que sirve para destruir al sistema Londres. Después de D4 jugamos D5 y después de alfil F4 tenemos el sistema Londres, apertura que muchos adoran por su simplicidad, porque pueden jugar con la misma configuración todo el tiempo. Y por cierto, tenemos otra lección de solo trampas en el sistema Londres, una lección que te recomiendo ver para tener algo preparado contra estos del Londres. Aquí vamos a ver por ahora una pequeña trampa rápida. Después de alfil F4 jugamos H5, un movimiento que a primera vista parece que no tiene mucho sentido, parece un movimiento casi al azar, y las blancas van a seguir creando su configuración, entonces jugarían E3 y de repente están perdidas. Con E3 en esta posición han cerrado su posición de una manera que su alfil se va a perder. Es difícil prever esto si no estás familiarizado con esta trampa. Vamos a jugar E5 y con esto el alfil va a quedar atrapado. Sin importar qué decidan hacer las blancas aquí, el alfil está perdido. Si hacen D por E5, entonces nosotros jugamos G5, el alfil es atacado, solo le queda la casilla G3 y después de esto jugamos H4 y el alfil queda completamente ya encerrado y está perdido, nosotros ganamos aquí. Pero si no toman aquí con el peón, sino con el alfil, que es la otra opción, en ese caso sucede prácticamente lo mismo. Jugamos ahora F6 y vamos cazando al alfil a donde sea que se vaya moviendo. Cuando retrocede, digamos a F4, jugamos G5, finalmente tiene que ir a G3 y finalmente tenemos H4, donde puede ser capturado en la siguiente jugada. Nos ganamos el alfil y tenemos una posición completamente ganada. Esta trampa es muy graciosa porque surge de la nada. Es realmente extraño que se dé a partir de un movimiento como H5. Y es por eso que las blancas pueden fácilmente pasar por alto esta trampa. Para terminar tenemos un ejercicio, también en una apertura que surge del abrir con el peón de dama. Vamos a pasar rápidamente la apertura, D4, D5, C4, E5, este es el contragambito Alvin, E3, E por D4, E por D4, D por C4, alfil por C4, caballo F6, caballo F3, caballo BD7, enroque, alfil E7 y aquí tenemos que ver esto desde el lado de las blancas, o sea que giramos el tablero y esta es la posición que nos interesa. Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a probar aquí la visión táctica. Juegan las blancas, observa bien y escribe en los comentarios cómo ganar con las blancas.